se ve nada. Muy buenos días de nuevo. Tras el receso continuamos la segunda parte de la mañana de las jornadas que estamos celebrando en este municipio del reencuentro para mí. Y les voy a decir por qué. Porque es que casualmente desde hace más de 20 años que no veía a Vicky y bueno, ha sido vernos los ojos con las mascarillas y nos hemos reencontrado nuevamente. O sea, de verdad que estoy como muy emocionada, no solo de verla, sino de estar también con todas ustedes en este municipio que es el tercero de la comunidad autónoma, pero el primero en esa sensibilidad y en ese compromiso con el pensamiento y con la reflexión feminista. Me corresponde moderar esta mañana la mesa como integrante de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de estas octavas jornadas el que cuenten con nosotras, con esta asociación, y que siempre nos van a tener. Decirles de verdad y de corazón que así es. Y felicitar a todo el equipo de la concejalía, de este ayuntamiento, por su compromiso y por su trabajo constante. Las dos anteriores ocasiones las he seguido por el método que ya se incorpora a nuestras vidas, que ha sido el método Zoom, pero hoy de verdad que es un placer estar aquí, haberme reencontrado también con mi compañera Raquel y con dos compañeras en esta mesa que van a intervenir en nombre de las instituciones en las que están trabajando, pero que antes de darle la palabra, sí que me gustaría trasladarles las medidas que desde la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS hemos hecho llegar en esos encuentros que han sido, ¿no?, de encuentros de mesas sociales que se han tenido en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en relación al documento de estrategias contra las violencias machistas 2022-2025 que se está elaborando por parte de la delegación. Nosotras hemos intervenido en las mesas de trabajo de victimización secundaria y de mejoras en el sistema judicial. En cuatro aspectos, en cuatro puntos importantes que entendemos que deben abordarse. ¿Qué se podría mejorar desde el sistema judicial para combatir las violencias machistas? Como medidas a incluir en estas estrategias entendíamos que abordar las deficiencias estructurales de la Administración de Justicia en cuanto a la falta de recursos y medios personales y materiales, no solo desde el Ministerio, sino también de aquellas comunidades autónomas con competencias, que somos unas cuantas, que tienen como consecuencia procesos penales y de familia largos, inquisitivos y con elementos claros de revictimización. En esto creo que coincidimos además con el último informe del Defensor del Pueblo sobre el panorama triste de la violencia de género en el año 2021. Hasta la efectiva e integral reforma procesal, garantizar, entre otros, instalaciones adecuadas que permitan la prueba preconstituida a menores y víctimas de trata, la cámara Gesell o la separación de los testigos, víctimas y de los acusados. El acceso a la abogacía en todo el territorio, ya sea el dependiente del Ministerio como el de las comunidades autónomas, salvo Euskadi, que lo tiene implantado, al expediente judicial digital para conocer actuaciones de forma inmediata. Ello sí se encuentra recogido en el anteproyecto de ley de eficiencia digital. La práctica de la prueba pericial informática por el cuerpo técnico correspondiente en delitos cometidos a través de aplicaciones, redes sociales y dispositivos informáticos. La disponibilidad en todo el territorio de las siempre queridas y esperadas unidades de valoración forense integral, que puedan emitir informes de evaluación del riesgo con recopilación de antecedentes y que son las que van a proporcionar información con mayor exhaustividad posible para valorar el riesgo real en delitos como las amenazas al objeto de adoptar la medida cautelar de protección a la víctima más ajustada a la entidad del riesgo que tenga. Como segundo bloque, la protección de nuestras y nuestros menores expuestos y expuestas a la violencia de género y a la violencia sexual. Urge abordar esta cuestión, dando cumplimiento al requerimiento a España, que han sido reiterados requerimientos y recientes al respecto por parte del gremio.
relatores especiales y del Comité CEDAW de Naciones Unidas y a demandas específicas puestas de manifiesto en el Pacto de Estado, desterrando del sistema judicial en su conjunto resoluciones e informes por órganos auxiliares y de los órganos administrativos de protección de menores, Centro de Atención a la Infancia y recursos de asistencia a víctimas, estos puntos de encuentro, entre otros, de la aplicación de estereotipos que niegan la credibilidad al testimonio de las mujeres que denuncian, niegan el perjuicio para niñas, niños y adolescentes expuestos y recurren a teorías sin fundamento, como el síndrome de alienación parental y análogos. Esto es, a la amenaza de impedir el contacto con sus hijos e hijas a aquellas mujeres que denuncian ser objeto de actos violentos, incluso abuso sexual a los mismos. Medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o críticos sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta puedan ser tomados en consideración. La aplicación efectiva del artículo 11 de la nueva Ley Orgánica 8/2011, que es la de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Estaremos bastante pendientes del cumplimiento del mismo. Impedir el recurso a teorías análogas, conceptos como madres maliciosas, gatekeeping, interferencia parental y a recursos auxiliares puestos en marcha sin cobertura legal, formados en el SAP y que en la práctica son instrumentos para la aplicación del mismo, tales como la coordinación de parentalidad. De ellos, desde esta asociación se han hecho 2 estudios que les invito a que entren en nuestra página y los puedan contemplar y observar. Facilitar criterios e instrumentos para la aplicación de la suspensión del régimen de estancias en caso de que se detecten indicadores o sintomatologías propias de violencia de género. Es de considerar con especial atención la nueva redacción del artículo 94 del Código Civil, ese relativo a la suspensión de las visitas o a la no procedencia de las mismas en caso de que se interpreten y se apliquen por parte de los tribunales cuando se vean indicios o cuando exista un proceso inicial por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o hijo. Es un imperativo y no es una facultad del juzgador o de la juzgadora. El reconocimiento y valoración como prueba de informes emitidos desde recursos específicos de atención psicológica, sociales y asistenciales. Habitualmente sabemos que son y que tienen mayor información por la asistencia prolongada que tienen y que hacen a las víctimas y de la acreditación vía el artículo 23 de la Ley 2004, la protección frente al hostigamiento judicial y sancionador, esa violencia de segundo grado de los y las profesionales que los emiten. La elaboración de indicadores de violencia o situación abusiva en lo económico y lo personal para su aplicación en el ámbito del derecho de la familia. A la incoación de los procesos de familia por las letradas y letrados de Administración de Justicia de procesos de familia, estableciendo la obligación de consulta de antecedentes de las partes en el sistema Biogen y en el CIRAG. Como tercer bloque, la continuidad e intensificación de la actividad formativa de operadores jurídicos, estudiantes de Derecho, Psicología y Trabajo Social. Entendemos que en los grados y posgrados de Psicología se debe desterrar la formación en el SAP y análogos, fomentar la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional y especialmente en el derecho de familia. Estos son, entre otros ámbitos, el reconocimiento y valoración del trabajo no remunerado de las mujeres, la revisión del criterio que identifica mayor interés de los y las menores y la perpetuación de un domicilio familiar en casos de violencia contra la mujer en el ámbito familiar. El máster en la abogacía y en los estudios de grado, fomentar en ellos la creación de clínicas jurídicas que no dejan de ser, sino entidades con participación de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de las mujeres. Como mejoras, el último bloque, mejoras legales para evitar la victimización secundaria y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, de cara a la aplicación de los delitos que son habitualmente manifestaciones prototípicas de violencia machista como el delito de violencia habitual, el de hostigamiento o el de quebrantamiento para evitar reiteración de comparecencias de las víctimas y dispersión de la investigación y enjuiciamiento de diversos actos de violencia,
Consideramos necesario incluir a la acusación particular como promotora de la acumulación por conexidad en casos de delitos seguidos entre las mismas partes y con analogía entre sí, que ya lo contempla el artículo 17.1 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Extender la figura del facilitador o facilitadora en el caso de mujeres con discapacidad. Esta figura es una figura de apoyo, existe desde el año 2010 y evita la revictimización a la que se ven sometidas estas personas. Promover las oficinas de justicia en los municipios de la España rural, medida que también se encuentra en el proyecto de ley aprobada el 12 de abril de eficiencia organizativa. Garantizar la financiación, extensión y continuidad de la labor de organizaciones no gubernamentales de mujeres especializadas en el acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas y con ello dar cumplimiento a los artículos 9 del Convenio de Estambul, a las recomendaciones de su comité de expertos del Grevio de octubre del 2020, así como el epígrafe 15 de la recomendación 33 del Comité CEDAW del año 2015. Y ya para dar paso a la mesa, el título de la misma es Estrategias de mejora, planes de actuación contra la violencia de género. Estrategias de mejora no dejan de ser una serie de acciones meditadas, encaminadas a un fin determinado. Y los planes de actuación contra la violencia de género deben ser desarrollados, deben ser estructurados, deben ser formalizados a través del necesario concierto de un compromiso de cumplimiento y de un trabajo conjunto de las entidades que lo firmen. Para ello contamos con dos personas, dos mujeres muy trabajadoras con una amplia trayectoria y paso a presentarlas por orden de intervención. Doña Isabel Sánchez Vila, vocal asesora actualmente y desde el año 2017 de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Esta institución sabemos que es el órgano directivo del Ministerio de Igualdad, adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género, al que le corresponde proponer la política del Gobierno de la Nación contra las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia. Su amplia trayectoria en estos aspectos hace que desde el año 2013 hasta el 2017 fuera la coordinadora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, doña Ángeles Carmona Vergara, presidenta actualmente desde el año 2014 y cargo que continúa en él, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Es letrada en la Administración de Justicia desde el año 94 y desde el año 2009 hasta estos momentos, que compagina con gran mérito el doble trabajo, su cargo de letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. En el año 2012 pasa a desempeñar el cargo de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Andalucía. Sabemos que este observatorio es el instrumento de análisis y de actuación que en el ámbito de la Administración de Justicia promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género. Cuando quieran, tienen la palabra ambas. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada la invitación cursada a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y a participar en estas jornadas, excusar la presencia de la delegada doña Victoria Rosell por motivos de agenda. Aparte de agradecer al municipio por su invitación, también supone una gran responsabilidad intervenir en esta mesa justo después de la brillante intervención que nos ha precedido de doña Carmen Calvo. Yo había planteado mi intervención un poco en el marco de esta mesa, estructurada en una serie de puntos.
por un lado, hacer un poco un balance de nuestro trabajo en lo que ha sido el desarrollo del Pacto de Estado desde que se aprueba en 2017 hasta este momento, ¿no? que hemos estado haciendo no solo en la delegación, porque las políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres es una política transversal que penetra en todos los ámbitos de las políticas públicas y nosotros somos un poco el órgano coordinador, impulsor y vigilante, pero no el único órgano ejecutor dentro de la Administración General del Estado. Entonces, voy a hacer un breve repaso un poco de actuaciones que no solo se han impulsado desde el Ministerio de Igualdad en este momento, sino desde otros departamentos ministeriales. Hacer ese pequeño balance, porque hoy también se ha hablado aquí de ese seguimiento y esa evaluación del pacto y de lo que nos queda por hacer. Una segunda parte era más, también quería hablar del catálogo de medidas urgentes del plan de mejora para la erradicación de la violencia de género que se aprobó por el Consejo de Ministros el año pasado, en julio de 2021, tras un repunte muy fuerte que hubo de los asesinatos machistas con la finalización del estado de alarma en el año 21. Y que al hilo un poco también de la intervención de nuestra moderadora, hablar un poco de esa estrategia contra las violencias machistas como marco de planificación, como instrumento de planificación de cara al futuro, ¿no? Que no viene a sustituir ni muchísimo menos al Pacto de Estado, sino que viene digamos, a completarlo y a estructurarlo. Y por último, un poco hacer una valoración de cuáles son las vías, ¿no? Cómo ha de renovarse este Pacto de Estado, porque este Pacto de Estado no podemos olvidar que impulsado y promovido por las asociaciones y por el movimiento feminista, al final fue un acuerdo en el ámbito parlamentario, no fue un acuerdo de gobierno, fue un acuerdo parlamentario. Entonces vamos a ver cómo se articula esa renovación en el ámbito parlamentario y paralelamente que estamos haciendo en el ámbito más gubernamental. Bueno, eso sería un poco el marco. Y también voy a intentar dar respuesta a medida que vaya relatando algunas de las medidas. Muchas las voy a dejar de lado, algunas de las reformas normativas que se han llevado a cabo y de las medidas que ha planteado Temis en el marco de la estrategia estatal a mi compañera que me sucede luego en el uso de la palabra, porque muchas hacen referencia al sistema judicial y ella, bueno, pues es mucho más experta que yo en esta materia. Entonces, habrá partes que las cederé para que sea ella quien se pronuncie sobre las mismas. Pero sí que quiero, también ha salido en algunos momentos, voy a intentar explicar desde un punto de vista técnico. Yo soy una técnica, soy una funcionaria del Ministerio, justo llegué al Ministerio de Igualdad en el momento en que se estaba terminando de gestar el Pacto de Estado. Y quiero intentar dar alguna explicación técnica, algunas de las cosas que se han hecho, algunas de las que no se han podido hacer, y también al tema que ha surgido a lo largo de esta mañana del tema de la financiación de las asociaciones y del movimiento feminista, de cuál es la explicación técnica a lo que ocurre y cuáles son las, digamos, medidas paliativas que estamos intentando poner en marcha en la Delegación de Gobierno contra la violencia de género. Bien, a veces da la sensación de que sí se han hecho muchas cosas o de que no se han hecho muchas cosas en el Pacto de Estado. Yo quiero ver la botella siempre medio llena, sin que eso quite un ápice a la necesidad de reflexión y de autocrítica de todo lo que queda por hacer. Es evidente que España es un país pionero en estas políticas. Yo me di cuenta el día que llegué aquí a Madrid a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Nos visitan delegaciones de todos los países, ayer mismo desde Dinamarca. Lo digo esto porque a veces yo quiero lanzar un mensaje positivo, que somos un referente mundial, que es verdad que todos los días tenemos que presenciar actos execrables y
y luchar contra lo que contra el asesinato casi diario de mujeres y niños, pero también poner en valor las cosas que gracias al movimiento feminista y gracias al compromiso que ha habido en estos últimos años, pues hemos realizado y que nos debe también de congratular como sociedad. Lo ha comentado Carmen Calvo en su intervención. Nada más, el Pacto de Estado se aprueba en septiembre de 2017, lo componen dos grandes instrumentos, un informe de la subcomisión del Congreso, un informe de la subcomisión del Senado. En esos dos documentos hay un conjunto muy elevado de propuestas. Muchas de ellas exigen cambios normativos profundos en nuestro sistema jurídico. Y y aunque costó mucho, con la Ley de Presupuestos de 2018 ya empiezan a introducirse esos pequeños cambios, bueno, esos grandes cambios, porque la ley de Presupuestos de 2018, que justo se aprueba en ese ínterim de la moción de censura y que fue un poco convulsa, ya llevaba incluida gracias a unas enmiendas introducidas en la tramitación parlamentaria, los fondos comprometidos para el Pacto de Estado. Ya venían los 100 millones destinados para las comunidades autónomas y los 20 millones iniciales, que luego se han ampliado, destinados a los ayuntamientos. Y además de ya venir, y luego un incremento de presupuesto para la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que somos un órgano pequeñito y que cada día pues vamos asumiendo más y más tareas. Pero también venían otras cosas que a lo mejor a veces pasaron desapercibidas. En una de sus disposiciones adicionales, la Ley de Presupuestos del Estado de 2018 ya llevaba la reforma de la Ley 35/95, sabéis que es la Ley para las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para cumplir ya con una de las primeras medidas que decía el Pacto de Estado, que era mejorar el acceso a esas ayudas a las víctimas de violencia de género, ampliando los plazos para que pudieran pedir esas ayudas e incrementando la cuantía de las mismas en los casos de mujeres víctimas de violencia de género. Luego viene ese famoso Real Decreto Ley de 3 de agosto, el Real Decreto Ley 9/2018, que desde el punto de vista digamos que era el arranque fundamental de la puesta en marcha del Pacto de Estado. Es verdad que en un Real Decreto Ley no se puede incluir todas las medidas legislativas. En un Real Decreto Ley no puedes meter normas o disposiciones que la Constitución reserva a normas con rango de ley orgánica. Y la ley integral, la 1/2004, muchas disposiciones tienen rango de ley orgánica y no podían modificarse a través de un Real Decreto Ley. También un Real Decreto Ley, como lo aprueba el Gobierno y no el Parlamento en un principio, pues se exige que haya una especial necesidad o urgencia. Entonces, no todo cabía en ese Real Decreto Ley, pero sí que se adoptaron medidas importantes que se podía justificar su urgencia y su necesidad y no tenían rango de ley orgánica. La primera, y que se ha nombrado aquí, tanto por la ministra Pilar Llop, como por Carmen Calvo, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos recuperaran como una competencia propia y no delegada las competencias en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Y también, gracias a esa recuperación, pudieran recibir los fondos del Pacto de Estado. Si no tenían la competencia, tampoco podían recibir esos fondos para ejecutarlos. Y en esa misma ley, en ese mismo Real Decreto Ley, en una de sus disposiciones adicionales, se establecían los criterios en función de los cuales se iba a repartir esos 20 millones, que es verdad que son pocos, estamos hablando de 8.131 ayuntamientos en todo el conjunto del municipio del Estado, pues no daba tiempo, es 20 millones repartidos entre 8.000 municipios, pues la verdad no es mucha cantidad. Bueno, por ahí se establecían unos criterios de reparto basados en la población y en otra serie de criterios para repartir esos fondos. Las estoy nombrando un poco por orden de aprobación, ¿no? También en el año 18 se reforma, en diciembre de ese año,
con una proposición de ley que ya había introducido en las Cortes el Grupo Parlamentario Socialista, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para poder incorporar en la Ley Orgánica del Poder Judicial algunas de aquellas reformas a las que instaba el Pacto de Estado, relativas sobre todo a especialización y formación en el ámbito judicial, ¿no? Especialización en materia de violencia de género en el ámbito judicial, y supongo que luego pues Maru nos explicará cómo están desarrollando todas esas acciones de formación. También en el año 19, el 1 de marzo del 19, también por una proposición de ley, sabéis que se legisla por proposiciones de ley que proponen los grupos parlamentarios y que tienen una tramitación, digamos, como más ágil que los proyectos de ley que impulsa el Gobierno, que tienen toda una tramitación administrativa previa que es mucho más lenta. Bueno, pues en marzo del 19 también se aprueba una ley para la mejora de la situación de orfandad de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Nos encontramos ahí, esto también era una petición del Pacto de Estado, nos estábamos encontrando la situación en que aquellos niños y niñas que quedaban huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres por violencia de género, si estas mujeres no habían trabajado previamente y no habían generado el derecho a la prestación porque no habían cotizado nunca o porque el tiempo de cotización no había sido el suficiente para generar la pensión de orfandad, esos menores quedaban sin pensión de orfandad. Entonces, con esta reforma del año 19 se modifica la Ley General de la Seguridad Social para crear una nueva, no una pensión contributiva, sino una prestación no contributiva para cubrir todos aquellos casos en los que las madres no habían cotizado o no habían cotizado el tiempo suficiente. En el año 20, para mí, se produce una de las leyes más importantes, y es la de la educación. O sea, siempre estamos... lo sabemos todas las que estamos en este foro, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema de la violencia de género, ¿no? El problema estructural, la transmisión de estereotipos sexistas, el patriarcado. Todo eso se combate sobre todo desde la educación, desde la educación en las edades más tempranas. Con la Ley Orgánica 3/2020, por la que modifica la Ley de Educación, pues se introducen todas aquellas medidas que el propio Pacto de Estado decía que había que introducir en el sistema educativo. El coordinador de convivencia, coordinadora de convivencia, los centros escolares, que en el proyecto educativo del centro la igualdad y la prevención de la violencia sean una de sus líneas estratégicas. Medidas que pueden haber pasado desapercibidas pero que son importantes. En estos momentos se están aprobando ahora por Consejo los reales decretos que regulan todos los currículums, tanto de la educación primaria, o sea, educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Es verdad que ahí no se regulan asignaturas, aquí hay que ser también muy respetuosos con la distribución competencial, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de educación, pero ahí se describen las competencias que debe de tener el alumnado al acabar cada uno de esos ciclos formativos, y las competencias en materia de lo que hablábamos, del respeto, la tolerancia, la educación en valores, la resolución pacífica de los conflictos. Todo eso, como valores que informan todo nuestro sistema educativo, yo creo que pueden ser medidas que no tienen impacto a corto, pero sí lo pueden tener a largo plazo. También se ha modificado la ley del registro civil para facilitar el cambio de apellidos de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, que no quieren llevar el apellido del maltratador. Lo que pasa es que luego la propia realidad nos supera, ¿no? Cuando uno legisla no puede contemplar todas las posibilidades que se pueden dar. Nos hemos encontrado ahora un caso de violencia vicaria, donde en el momento más doloroso de una madre de enterrar a un hijo que ha sido asesinado por su padre, le ha costado un mundo cambiarle el apellido porque el menor había fallecido. O sea, se puede cambiar el apellido de una persona cuando está viva, pero ¿qué ocurre cuando está muerta?
O sea, es que a veces la realidad nos va superando a las posibilidades que tenemos cuando cuando hacemos propuestas normativas. A veces no siempre es todo tan sencillo. Bueno, las leyes de infancia, las dos famosas leyes 8/2001, una orgánica, otras no, tanto la de la reforma de la legislación civil procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, como la LOPIVI, la Ley Orgánica 8/2001 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, contienen medidas importantísimas. Ambas modifican el Código Civil, la LECRIM, la 1/2004 para incluir la violencia vicaria, es decir, también otra exigencia del Pacto de Estado, el reconocimiento de esas mujeres que son víctimas por el asesinato de sus hijos e hijas. Mujeres que no eran víctimas en el sentido que habían sido ellas las agredidas, sino que la violencia había sido infringida a ellas a través de lo que más duele, que es de los hijos e hijas. Ni siquiera tenemos, esto lo hablamos un montón en la delegación, ni siquiera tenemos un nombre para nombrar a estas mujeres. No tenemos una palabra que designe a una madre que le han asesinado a su hijo. Me imagino que las medidas relativas a infancia también las abordará Maru en su intervención porque tienen mucho que ver con el tema de la suspensión de los regímenes de visita en los casos de violencia de género, ¿no? La suspensión como regla general en todos estos casos. Y recientemente se ha vuelto a aprobar otra ley orgánica de mejora de la situación de orfandad. Es una ley más técnica en tema de qué ocurre con la disolución del vínculo de la sociedad de gananciales, en el caso de cuando lo tienen que instar los huérfanos, cuando ha muerto la madre, de asignación de la competencia también a los juzgados de violencia sobre la mujer, pero tiene un apartado importante, que es que cuando los menores huérfanos son adoptados, muchas veces perdían el derecho a la pensión por ser adoptados por las familias de su entorno. Y entonces ahí sí que se ha introducido una pequeña modificación en la Ley General de la Seguridad Social para, en función de también la renta y la disponibilidad de la familia adoptante de ese menor, que no pierda esa pensión de orfandad que había generado por el asesinato de la madre. Y luego hay otras grandes reformas que están en tramitación. La más importante de ellas, y lo que todo el mundo pregunta cuando habla del Pacto de Estado, es la apertura, o sea, esa política integral a todas las formas de violencia que contempla el Convenio de Estambul. Nuestra Ley Orgánica 1/2004 fue una ley muy novedosa, fue una ley muy premiada, pero es una ley que tiene un ámbito de aplicación circunscrito al ámbito de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. ¿Qué decía el Pacto de Estado? Y esto a veces se nos olvida un poco. Pero yo es que el Pacto de Estado me lo sé bastante de memoria. Y si queréis ir a la medida 86 del Congreso, el Pacto de Estado venía a decir que mantengamos la ley integral, la 1/2004, para la violencia de género en pareja o expareja y hagamos unas leyes específicas para las otras violencias, para todas las violencias sexuales y sobre todo, y el pacto hablaba sobre todo de estas dos grandes leyes, una ley contra la violencia sexual y otra ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Por lo que a la violencia sexual se refiere, pues está en tramitación parlamentaria ya en los últimos, digamos, momentos de su tramitación. Ha sido una tramitación larga y compleja. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que también se conoce con el nombre de la ley del sí es sí, por las reformas que introduce en los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, sobre todo centrándolo en el tema del consentimiento. Pero lo más famoso, lo que más ha calado en la sociedad de esta ley es precisamente la parte penal. Cuando hemos visto que la parte penal no pone fin a las violencias, lo que pone fin a las violencias es el tratamiento integral
y holístico, es esa prevención, esa formación, esa especialización, esa atención integral a las víctimas. La parte penal, pues desgraciadamente gestiona, me sabe mal decirlo aquí delante de la presidenta del observatorio, pero gestiona ya el fracaso, en el sentido que cuando ya llegamos a los tribunales, porque ya tenemos el delito, me refiero a que gestiona fracaso porque ya el delito ya se ha producido. Lo que tenemos que evitar es precisamente que se produzcan esos delitos. Entonces, lo que hace esta ley es replicar un poco lo que hizo la Ley Orgánica 1/2004, pero para todas las demás violencias cubiertas por el Convenio de Estambul, sobre todo todas las violencias sexuales, pero incluimos dentro de las violencias sexuales el acoso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y transitoriamente, y en tanto que no tengamos esa deseada ley contra la trata, también esa ampliación de todos estos servicios para las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y luego hay una cosa que no nos tenemos que olvidar, y es de la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Estamos hablando de una competencia que no es exclusiva del Estado, y todas las comunidades autónomas tienen leyes en materia de violencia, y la mayoría de ellas sus leyes son posteriores a la nuestra, a la estatal de 2004, y muchas de ellas también son posteriores a la ratificación del Convenio de Estambul, a la aprobación en 2011 y a la ratificación. Lo que ha hecho que muchas normas autonómicas sean más avanzadas en cuanto a su ámbito de aplicación a la propia norma estatal, en el sentido de que ya cubren todas las manifestaciones de violencia del Convenio de Estambul. Por lo cual, los servicios de asistencia integral que prestan las comunidades autónomas ya están abiertos a la asistencia a víctimas de cualquier forma de violencia machista cubierta por el Convenio de Estambul, aunque no sea en el ámbito de la pareja o expareja. Ahí os he puesto otras normas que están en tramitación y a las que se ha hecho mención, como las que están tramitando el Ministerio de Justicia en materia de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal, donde nosotras somos como el pepito grillo de todas las normas del Estado. Cuando se circulan, cuando un ministerio aprueba un proyecto de ley o un anteproyecto de ley, se circula por todos los ministerios. Entonces nosotros, cuando llega a la delegación, nos ponemos las gafas violetas y aunque parece que la norma no tenga nada que ver con violencia de género, intentamos ver allí donde viene de trabajo, viene de vivienda, viene de tal, intentamos introducir en esas normas esa visión violeta. No siempre nos la aceptan, porque luego eso lo mandas al ministerio que tiene que tramitar la norma y te dice, pues no te acepto esta consideración, pero que sepáis que nosotros estamos ahí siempre metiendo un poco la cuña, ¿no? Y en estas normas de justicia, pues que las mujeres puedan declarar desde espacios seguros, a lo mejor no desde la propia sala judicial, pero si está siendo atendida por una casa, por un centro de atención integral, siempre que se pueda verificar su identidad y tal. La pandemia para esto nos ha enseñado mucho, ¿no? En lo que me refiero en las tomas de declaración a distancia, en el uso de medios telemáticos, todo lo que sea esas lecciones aprendidas que nos ha traído la pandemia con el uso de los medios telemáticos y que lo podamos incorporar ahora a estas normas, pues está muy bien, ¿no? Y lo digo precisamente por estas dos normas que está tramitando el Ministerio de Justicia. Y luego otras que todavía están en una fase más incipiente, que es la de la trata. Sí que es cierto que en la Ley Orgánica de Garantía Integral contra la Libertad Sexual se está batallando mucho para, entre sus disposiciones finales, se modifique el Código Penal para recuperar pues, la penalización de la tercería locativa. Bueno, aparte de las normas con rango de ley, pues el Pacto de Estado tiene varios ejes y en todos esos ejes se han ido produciendo avances. Sabéis que el primer eje del Pacto de Estado es el de la sensibilización y de la prevención. Bueno, pues todas las medidas que os estaba diciendo en el ámbito educativo. Aquí
pues como os he dicho, son las comunidades autónomas al final las que aterrizan esto en el territorio y pues aquí pues vemos que el compromiso en unas y otras pues varía mucho, ¿no? Pero es verdad que viene a través de las actividades que se hacen mediante el plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad en los entornos escolares o mediante otro tipo de planes impulsados por el Ministerio del Interior, por las unidades de coordinación y de violencia de las delegaciones de gobierno y por las propias comunidades autónomas, pues cada vez hay más talleres, más charlas y tal que se imparten en los colegios y en los centros educativos. Las campañas de sensibilización. Hemos intentado abrir el foco de las campañas, intentar abrirlo a todas las formas de violencia, no solo a la violencia de la pareja o las parejas, intentar seguir las indicaciones del pacto, en las campañas no mostrar esa imagen de la mujer víctima, sino de la mujer más empoderada o de facilitar cuanto más información posible mejor, identificar aquellas actitudes que tenemos más normalizadas en nuestra vida diaria, pero que también son manifestaciones de violencia. En el ámbito de la mejora, que antes me he olvidado, de la mejora de la respuesta institucional a las víctimas. Con el Real Decreto Ley del 2018 se produjo un cambio muy importante, además del de los ayuntamientos. Y es que hasta ese momento, en España, acreditar que una mujer era víctima de violencia de género solo se podía hacer a través de medios judiciales. Es decir, una mujer solo era víctima si tenía una sentencia, si tenía una orden de protección o si tenía un informe del Ministerio Fiscal que dijera que era víctima. Y nos estábamos dando cuenta, y lo sabemos por las estadísticas, que la denuncia, y nosotros no queremos desde ningún momento desincentivar la denuncia, pero la denuncia no es la única vía de salida de la violencia, o igual no es la vía de salida de la violencia para todas las mujeres, aunque nosotros desde las instituciones solo podemos que alentar a la denuncia, porque esto es un delito público que no puede quedar impune. Pero es verdad que hay que abrir, y esto nos lo pide el Convenio de Estambul, abrir el acceso a los recursos sin que quede supeditado a la interposición de una denuncia o a la declaración contra el agresor. Tenemos que abrir los recursos de las mujeres y el acceso a las ayudas sin que ellos quede supeditado a la interposición de esa denuncia. Para ello ya modificamos el artículo 23 de la Ley Integral para decir que las situaciones de violencia no se acreditan solo por un título judicial, sino también por un título de servicios sociales. Y ahí se nos mandataba al Gobierno y a las comunidades autónomas a ponernos de acuerdo para diseñar cómo se emite ese otro título, que se ha venido a llamar el título habilitante, que es una terminología un poco horrible, pero esa otra acreditación administrativa que permita a las mujeres acreditar ante organismos que ofrecen ayudas, como por ejemplo el Servicio Público de Empleo Estatal, con el tema de la RAI, u otro tipo de ayudas, para que puedan acreditar su condición, su situación de víctimas de violencia de género. Y bueno, esto lo hemos trabajado mucho y nos ha costado mucho con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, como sabéis, son muy variopintas, pero intentamos muy variopintas en el sentido pues que cada una tiene sus gobiernos y sus particularidades. Entonces, intentamos llegar a acuerdos con todas ellas y por consenso en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Y ya en el 19 se aprobó un modelo de informe de acreditación consensuado con todas las comunidades autónomas y un listado de qué organismos en cada comunidad autónoma emite esos informes. Y ahora en noviembre del 21 hemos completado, digamos, todo este mecanismo diciendo a través de qué procedimiento un poco uniforme en todas las comunidades autónomas se emite este informe. Para nosotras eso ha sido un paso muy importante. Todo esto es muy costoso, cuesta muchas reuniones con las comunidades autónomas, etc. Luego os pongo ahí otras medidas que hemos hecho, como por ejemplo una parte que no se había trabajado mucho y que se está trabajando muchísimo con un compromiso que no sabéis hasta qué punto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es todas aquellas mujeres españolas
que viven en el extranjero y que son víctimas de violencia de género. Ya en el año 2015 se hizo un protocolo interministerial, pero se está trabajando en la formación de consulados y embajadas para que los propios consulados y embajadas sean también agentes de información a todas estas mujeres españolas víctimas de violencia de género, en protocolos de retorno, en transferencia de fondos desde Igualdad al Ministerio de Exteriores para que pueda financiar asistencia jurídica a estas mujeres que se encuentran en el extranjero, para que las asesoren qué ocurre con sus hijos e hijas, para que no nos envolvamos a encontrar casos como los de Juana Rivas, para que cuando vengan lo mejor asesoradas posible. Entonces, estamos de verdad trabajando mucho con exteriores, trabajando un protocolo con las comunidades autónomas de retorno, porque a veces estas mujeres retornan a España después de muchos años, no tienen arraigo en una comunidad autónoma concreta, a qué comunidad autónoma van a ir, cuál es la que le va a prestar servicios de asistencia social integral, recursos alojativos, etcétera. Bien, que voy para atrás en vez de para adelante y voy lenta. También en el ámbito de el eje 3 del pacto nos hablaba de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. Ahí sobre todo ha trabajado mucho el Ministerio del Interior en la mejora del sistema Biogen, en mejorar los instrumentos que tienen en los cuestionarios de valoración policial del riesgo para incluir a los menores y el llamado protocolo cero, qué ocurre, qué investigaciones a prevención pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando todavía no media denuncia, pero ya hay cierto conocimiento de que hay una situación de violencia, pero la mujer no quiere denunciar. Perdón. Y la mejora de los recursos y servicios que gestionamos en la propia delegación. La pandemia de repente nos hizo afrontar una realidad que nos ha enseñado mucho, el 016. El 016 se convirtió en un recurso en el momento del confinamiento muy potente, pero nos dimos cuenta que se quedaba corto. Era un servicio solo de información y asesoramiento, pero no de contención emocional de mujeres que podían estar en su casa confinadas con sus maltratadores. Con lo cual, antes de que se cumpliera un mes del decreto de alarma, ya habíamos modificado por la vía de urgencia el contrato del 016 para que, uno, se pudiera contactar con el 016 por WhatsApp, porque era una forma de contacto con el 016 que no existía. Y a la mujer desde casa, si estaba confinada con el maltratador, igual no podía hacer una llamada de teléfono, pero sí podía enviar un WhatsApp. Y para que el 016 hiciera también contención emocional. No se puede hacer, no era el ánimo de la delegación ni del 016 sustituir los servicios de atención integral o de atención psicológica que prestan las comunidades autónomas ni los centros de atención integral, pero sí esa primera contención emocional. Y eso ya se ha quedado. El nuevo contrato del 016, firmado en marzo del 21, todas esas mejoras ya están en el 016. Además de que el 016 ya se ha abierto al asesoramiento de la información de todas las violencias cubiertas por Estambul. Y ahora, con motivo de la crisis de Ucrania, también hemos aprovechado para incluir la trata como una también de las materias sobre las que el 016 informa. Y además hemos incorporado 4 operadoras ucranianas al 016. No por el sistema que antes había de Dualia, que era como una especie de servicio triangular de traducción, no, hay 4 operadoras ucranianas en el servicio 016. A veces las crisis nos enseñan muchas cosas o nos hacen reaccionar. Lo importante es que reaccionemos, ¿no?, ante esas cosas. Y luego, por ejemplo, los dispositivos telemáticos y el sistema Tempro. Cuando se ha aprobado el famoso plan de recuperación y resiliencia, los fondos europeos que vienen el del plan de transformación, ¿no?, de los Next Generation cuando se hizo el plan de recuperación de España, un eje, yo creo que es porque tenemos un gobierno muy comprometido con las políticas feministas, un eje de ese plan de recuperación
ha sido la igualdad de género. Y dentro de uno de sus componentes, del componente social, hemos incluido todo un plan de mejora de la digitalización de estos dispositivos telemáticos, para que las pulseras pues ya tengan una tecnología mucho más moderna, sean 5G, no sean 3G, no tengan estos problemas que ahora tienen de falta de cobertura o de otros problemas técnicos que los dispositivos, pues todas sabemos que han dado a lo largo de los años. Lo mismo con el servicio Atempro, vamos a digitalizarlo, vamos a mejorarlo, estamos trabajando con la FEM, vamos a ampliarlo también, los dispositivos Atempro, a todas las manifestaciones de violencia machista, no solo la pareja o expareja. Esas son cosas que estamos haciendo ahora para mejorar la respuesta institucional que estamos dando a las víctimas. Bien, el tema de los menores, como os digo, lo dejo un poco a Maru, y en el ámbito de la formación lo mismo. La formación de los profesionales y la especialización de los profesionales es la mejor garantía de que las administraciones van a responder adecuadamente a las víctimas, y si les damos una buena respuesta van a confiar más en las instituciones. Desde la delegación se han impulsado convenios de colaboración con MUFACE, con el CEJ, con el Centro de Estudios Jurídicos, para la formación de todos los operadores jurídicos que dependen del Ministerio de Justicia, y también con el Consejo General del Poder Judicial. Les hemos ofertado una acción formativa, y nuestra prioridad no es solo la formación de los juzgados de violencia contra la mujer, sino también los juzgados de familia, porque nos damos cuenta que muchos de los casos se dilucidan en juzgados de familia. Muchas mujeres no denuncian situaciones de violencia de género, simplemente deciden terminar con estas situaciones a través de un proceso de separación o divorcio, y entendemos que también en los juzgados de familia debe haber una especial formación y sensibilización hacia estos temas para detectar posibles situaciones de violencia. Y luego una parte a la que nos dedicamos mucho en la delegación, y que es la de las estadísticas, la de la mejora del conocimiento. La mejor forma de combatir los discursos negacionistas es con los datos y con las evidencias científicas. La delegación tiene toda una subdirección dedicada a eso, a la mejora de los datos y de las evidencias científicas. El Pacto de Estado nos incluía y nos mandataba hacer un conjunto muy importante de estudios. Todos los estudios del PAC, la mayoría, no voy a decir todos porque todos no, pero porque nos faltarán uno o dos, pero la mayoría de los estudios que el Pacto de Estado exigía hacer están hechos y están colgados en la página web de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Y luego las estadísticas. En el 20 se publicó la macroencuesta de violencia contra la mujer, contra las mujeres. Hemos aprendido que no se puede usar el singular, y esto es una cosa que tenemos que cambiar en nuestra propia nomenclatura. Incluso el observatorio que tenemos, el observatorio se llama de violencia contra la mujer, y es lo primero que tenemos que hacer, que es cambiar ese singular. Bueno, pues las estadísticas también, sabéis que la delegación, desde el año 2003, la delegación existe desde el 5, pero desde el año 2003 ya se vienen recogiendo los datos de los feminicidios en el ámbito de la pareja o expareja. Ya hemos empezado a recoger los feminicidios en otros ámbitos. Todavía no se publican. Van a tener que ser estadísticas separadas para no romper la serie histórica. No podemos romper una serie histórica porque nos distorsionaría las estadísticas, pero ya estamos recogiendo datos de feminicidios sexuales, feminicidios en el ámbito de la violencia doméstica, del ámbito familiar, feminicidios vicarios, etcétera. Lo que pasa que todavía las estadísticas tienen sus propios procedimientos, hay que depurarlas bien, y pues todavía no están tan depuradas la recogida de los datos como en el caso de la pareja o expareja, que es una operación estadística ya consolidada en el tiempo. Entonces eso va a costar un poquito más, pero las estadísticas se están ya recogiendo. Y
Bueno, estamos también embarcadas en la encuesta europea de violencia de género, que es una operación estadística pilotada por Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea. En España hemos sido tremendamente valientes poniendo los datos encima de la mesa. Es que hay países que no los tienen. Vais a preguntar datos de feminicidios y no los hay. Lo digo por también, a nadie le gusta poner negro sobre blanco unos datos que para todas nosotras suponen una vergüenza, como sociedad una vergüenza de los asesinatos. Pero es un ejercicio también de valentía el ponerlo sobre la mesa. Bueno, en el ámbito de las otras violencias, pues lo que os contaba, la ley orgánica que se está tramitando de garantía integral de la libertad sexual, pero ya se están haciendo otras cosas en materia de violencias sexuales. Ya desde el año 17, también por una enmienda del Grupo Socialista, se incluyó en los presupuestos de la delegación una partida específica para transferir a las comunidades autónomas para programas de apoyo a víctimas de abusos y agresiones sexuales. Esta partida nosotros la estamos consolidando en el tiempo. También con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, dentro de este plan que os he dicho, que incluía la digitalización de los dispositivos y la mejora tecnológica, hemos incluido un plan que es el establecimiento de centros de crisis contra la violencia sexual en todas las comunidades autónomas. Hemos transferido, es una inversión de 66 millones de euros que por razón de competencia tienen que ejecutar las comunidades autónomas, y lo que hemos hecho ha sido transferir en un primer pago en el año 21 el 30% y ahora en el 22 se transferirá el 70% restantes. Y todas las comunidades autónomas tienen que establecer estos centros de crisis para la asistencia a víctimas de violencias sexuales en sus territorios. El compromiso con Europa, y es un hito y crítico, que esto es muy serio, porque estos fondos europeos funcionan muy diferente al resto de los fondos, va a comprobar que los hitos críticos se han cumplido para reembolsar todos los fondos a España. El hito crítico es que en el 23 todos estos centros estén aperturados en todas las comunidades autónomas. Eso por lo que a violencia sexual. Y en materia de trata, pues bueno, aparte de los trabajos preparatorios que ambos ministerios están llevando a cabo para esa deseada ley integral, pues hemos incrementado también sustancialmente las subvenciones que desde la delegación para las subvenciones que se convocan para las entidades especializadas en materia de trata. Y una cuestión muy importante. Igual que hemos mejorado la acreditación de las víctimas de violencia de género, ya con el plan de contingencia de violencia de género en el ámbito de la pandemia, se empezó a hablar de la acreditación de las víctimas de trata por parte de las entidades especializadas. Es decir, que también las víctimas de trata tuvieran acceso a esos derechos que les reconoce el Convenio de Varsovia, no solo por una identificación formal emitida por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino por una acreditación de las entidades especializadas que las atienden. Y ahora os invito a que leáis todos en el Real Decreto 6/22, el de Ucrania, el artículo 47, que ha implantado esa acreditación social de las víctimas de trata. O sea, que es independiente de la identificación formal. Una cosa es la identificación formal que hagan las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ya una mujer que tenga indicios de ser víctima de explotación sexual va a poder tener un papel que diga que tiene esos indicios y con eso va a tener acceso a determinados recursos. Muy importante que no lo hemos hablado. Ingreso mínimo vital. Cuando se reguló el ingreso mínimo vital, desde la delegación ya instamos a que se preveyera, digamos, especiales facilidades para víctimas de violencia de género, se les excluyera del cumplimiento de algunos requisitos para la percepción de este ingreso mínimo vital, y también para las víctimas de trata. Sabíamos que en el caso de las víctimas de trata hay muchas dificultades hasta para lo que es la apertura de una cuenta bancaria.
Este Real Decreto Ley famoso de Ucrania, el 6/22, también modifica un decreto de cuentas de pago básica para eximir a las víctimas de trata de determinados requisitos y facilitarles la apertura de una cuenta bancaria. Bien, estos son un poco el balance. Me he ido mucho, entonces voy a pasar muy rápido. Bueno, una cosa, la financiación de las entidades. Eso escapa un poco al Ministerio de Igualdad. Todas y todos, cuando hacemos la declaración de la renta, sabéis que marcamos lo de los fines de interés social. Con esos fines de interés social se financiaba esta macro convocatoria que se conocía como la convocatoria del IRPF, la convocatoria del 07. Esa convocatoria se impugnó por las comunidades autónomas porque la competencia en asistencia social integral, en asistencia social, es de las comunidades autónomas. Y le ganaron el pleito al Estado en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que el 07 lo tienen que repartir las comunidades autónomas. Y el Estado solo puede repartir una parte pequeña del 07. Solo aquellos proyectos que no se pueden territorializar. Entonces, hay proyectos que sí que se pueden territorializar, una casa de acogida, un centro residencial. Entonces tenemos instrucciones de quien gestiona el 07, que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de que solo podemos financiar con el tramo estatal a entidades de implantación estatal con proyectos implantados en varias comunidades autónomas. El resto de los proyectos tienen que ir al tramo autonómico. O sea, por nosotras financiaríamos todo. No sé si me estoy explicando. Para compensar eso, por primera vez la delegación va a sacar una convocatoria recientemente. Las bases ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y la convocatoria lo va a estar en breve. Una convocatoria para proyectos de sensibilización y prevención de la violencia de género. No podemos financiar lo que el Estado no tiene competencias, que es la asistencia social, pero sí todos los proyectos de formación, de sensibilización, todo aquello que tenga una dimensión que trascienda al ámbito autonómico, que pueda tener una proyección estatal, por lo que os invito a las entidades, porque está pensada para las entidades y tenemos una buena dotación presupuestaria que nos va a permitir financiar un número importante de proyectos de sensibilización y de prevención. Eso por lo que salía antes del tema de la financiación. Y ya voy a pasar el seguimiento del pacto. Es que es muy difícil hacer el seguimiento del pacto. El pacto tenía más de 200, tenía 400 y pico medidas, 214 del Congreso, 267 del Senado. Las refundimos porque había muchas iguales, entonces en aquellas que eran iguales las refundimos en una sola, o aquellas que eran parecidas, pues le dimos prioridad a la formulación del Congreso sobre la del Senado. Aún así eran 290. No había indicadores de seguimiento. ¿Cuándo entendemos que hay medidas que es muy fácil de decir, está cumplida, porque es aprobar esta ley, modificar este artículo, se ha hecho, le pongo el clic verde de cumplida. Pero había otras que no. Hacer talleres. Si se hace un taller, ¿está cumplida? Hay que hacer talleres todos los años. Hay que poner indicadores. ¿Se hacen talleres en todas las comunidades autónomas? ¿Se hacen protocolos en todas las comunidades autónomas? Había medidas que afectaban a muchos ámbitos. Formar a médicos, formar a personal sanitario, educativo, tal. Si sanidad ha hecho su papel, pero educación no, ¿la medida está cumplida o no está cumplida? Hemos tenido que diseñar 2.000 indicadores de seguimiento. ¿Cuántos protocolos han cambiado? ¿En qué ámbito? Si una comunidad autónoma lo hace y otra no, ¿lo damos por cumplido? Pues si el 60% de las comunidades autónomas han ejecutado esa medida, la podemos dar por cumplida. Yo sé que a los políticos les encanta dar cifras y decir, se ha cumplido el 60%. A mí me lo preguntan todos los días, para mí es un sufrimiento. Digo, si queréis dar datos, darlos, pero si queremos ser fiables, tenemos que tener indicadores. Y esos indicadores hay que recogerlos y sistematizarlos. Y eso lo estamos intentando hacer ahora con una aplicación informática, porque no podemos andar como ando yo con un Word poniendo un checklist. O sea, hay que diseñar una aplicación informática que te permita hacer todo ese seguimiento y que te saque las cifras y que te diga.
Pues eso es lo que quería, un poco aquí vengo de escuela porque como se ha hablado del seguimiento del pacto, pues en esas estamos. Entonces, bueno, y bueno, en el año 2021 aprobamos un catálogo de medidas urgentes también, un plan de mejora, porque es verdad que repuntaron después del estado de alarma. Durante el estado de alarma disminuyeron los asesinatos, disminuyeron las denuncias, porque se daban las condiciones idóneas del control. O sea, las mujeres estaban bajo el control de sus maltratadores. Cuando se acaba el estado de alarma y se pierde ese control, la violencia aflora. Y entonces, ante esa situación, pues se aprobó un catálogo de medidas urgentes que no sustituye al Pacto de Estado, está dentro del Pacto de Estado. Vuelve a hablar de la sensibilización, de las campañas a lo largo de todo el año, de la mejora en la detección en el ámbito sanitario. Se ha aprobado un instrumento estandarizado. En noviembre del 21 el Consejo Nacional del Sistema Interterritorial de Salud, que todo se nos ha hecho famosísimo por las medidas de la pandemia, ha tenido tiempo en este marco de aprobar un instrumento estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el ámbito sanitario, ¿no? Todo el tema del cribado. O sea, y luego ahora estamos trabajando, como ha dicho mi compañera de Temis, en la estrategia estatal. El propio pacto habla de una estrategia, la última es la de 2013-2016. Se acabó la estrategia en el 16 y había que hacer una nueva, pero es que nos encontramos con el pacto y el pacto se convirtió en la hoja de ruta. Pero las políticas públicas hay que estructurarlas, hay que calendarizarlas, hay que presupuestarlas y eso es lo que pretende esta estrategia. Establecer un conjunto de medidas siempre dentro del marco del Pacto de Estado, estructurarlas, calendarizarlas y presupuestarlas. Y luego cubrir aquellos ámbitos que no cubrió el Pacto. El Pacto no lo cubrió todo. La sociedad evoluciona y hay que abordar las violencias digitales, el trabajo con los hombres. Hay que abordar cuestiones que en el Pacto no quedaron muy bien reflejadas, ¿no? Y en esas estamos trabajando esta estrategia, lanzamos una contratación porque la delegación es pequeña y entonces estamos trabajando con una UTE formada por la Federación de Mujeres Progresistas y Red to Red y estamos haciendo encuentros participativos con la sociedad civil, con focus group, con mujeres supervivientes, con los ministerios, con las comunidades autónomas y todo eso pues dará fruto de esa estrategia. Y yo lo dejo aquí porque creo que me he excedido en el uso de la palabra y lo siento, Maru. Bueno, querida Isabel, después de esta brillantísima exposición, no tengo más que empezar dando las gracias al Ayuntamiento por haberme invitado aquí hoy a representar al Consejo General del Poder Judicial y al Observatorio contra la Violencia de Género. Es un honor estar con Pino, me encanta tu nombre, Pino, amigas de hace mucho tiempo y con Isabel, con la que he trabajado desde hace tiempo inmemorial. Os puedo asegurar que es la que más sabe del Pacto de Estado del mundo. O sea, es que ella fue la que prácticamente hizo ese famoso texto refundido que nos sirvió tantísimo de los dos textos del Congreso y del Senado y que hemos manejado todos. Es un honor tener aquí, en la primera fila, nada más y nada menos que a Rocío Mora. Queridísima, admiradísima Rocío, estoy feliz de haber escuchado las palabras hoy de Isabel respecto a todo lo que se está haciendo con el tema de la trata y especialmente con este momento tan difícil de la crisis de Ucrania. Gracias por esa estrategia tan importante y gracias por haber incluido en el 016 a esas personas ucranianas, porque creo que es fundamental ahora mismo, en este momento, dar respuesta a esta situación tan difícil. Bueno, voy a ir muy rápido porque es verdad, me has dejado media hora, creo que te tienes que ir a cuarto. Un poquito menos. ¿Un poquito menos de media hora? Bueno, pues entonces voy a hacer una cosa. Os he traído un PowerPoint para que lo analicéis, luego le dais traslado a todo el mundo, pero voy a ser muy breve porque quiero trasladaros qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la judicatura en el ámbito de la violencia machista. Es importantísimo lo que ha dicho Isabel
de que hay que atender a todas las mujeres víctimas, a las que denuncian y a las que no denuncian, pero nosotros desde el Observatorio siempre decimos que la denuncia es importante. ¿Por qué? Porque no queremos impunidad. Esto es un delito que ha estado absolutamente invisibilizado, un delito que ha estado permitido, un delito respecto del cual volvíamos la cara, que creíamos que era un problema de pareja, y este delito tiene que estar condenado. Y por eso siempre decimos que la denuncia es fundamental para que no haya impunidad y, sobre todo, para que ese maltratador sepa que maltratando le va a recaer toda la acción de la justicia. Esto es importantísimo y es cierto que España es un referente mundial. Puedo dar fe de que también a mí vienen a visitarme delegaciones internacionales y no podemos dar ni un paso atrás, pero es importantísimo seguir avanzando en este camino, en la denuncia, en que la mujer confíe en las instituciones, que lo hagamos muy bien, todas las instituciones, para que esa mujer sepa que si denuncia va a estar protegida ella y su entorno, también sus hijos y sus hijas. Bueno, os he traído la dirección de la página web de nuestro observatorio para que podáis navegar por ahí y ver todos los estudios que hacemos, que son interesantísimos, de verdad. Sé que todas las personas que estáis aquí precisamente porque sois sensibles con este tema y muchos de vosotros os dedicáis a esto. De verdad que es importante que podáis analizarlo porque hemos hecho estudios interesantísimos de los que creo que os puedo hablar un poquito hoy. Mirad, las parlamentarias que hicieron posible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fueron premiadas por el Observatorio. En el año 2018 recibieron nuestro premio. Fue un acto muy emocionante. Tengo que deciros que ese Pacto de Estado tan importante y respecto del cual todos los países de nuestro entorno están poniendo la lupa, porque si España ya está a la vanguardia mundial en la protección de las víctimas, este Pacto de Estado da un paso importantísimo respecto del cual se están fijando las legislaciones que están cercanas a nosotros. Estoy hablando de Francia, de Dinamarca, de Italia, es decir, países de nuestro entorno. No quiero contaros ya de países más lejanos. Fijaos, este Pacto de Estado fue consecuencia de las aportaciones de muchísimos expertos que fuimos a decirles al Congreso y al Senado qué es lo que había que hacer. Fijaos qué importante. O sea, esas medidas son como consecuencia de toda la experiencia que todas las personas que tratamos con la violencia de género habíamos tenido a lo largo de tantísimo tiempo, desde el año, sobre todo, 2004, ¿no? Y muchas de esas medidas corresponden al Consejo General del Poder Judicial y al Observatorio. Ahí tenéis muchísimas actuaciones que hemos hecho y que fundamentalmente en el ámbito de la formación, me voy a dedicar a la formación de la carrera judicial es competencia del Consejo General del Poder Judicial. Hemos hecho un esfuerzo enorme en el ámbito de la formación. Actualmente, como consecuencia de la última reforma legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como muy bien ha dicho Isabel, existe una especialidad propia de violencia de género en la carrera judicial, es decir, igual que hay una especialidad en materia de menores, contencioso administrativo, laboral, etcétera, etcétera, hay una especialidad de violencia sobre la mujer. Esto es algo que habíamos pedido nosotros desde el Consejo General del Poder Judicial y ahí está. Tenemos ya hecho prácticamente todo el proyecto, pero como todos sabéis que estamos en funciones, todos los días lo repiten en el telediario, y como consecuencia de una reforma legislativa no tenemos competencia para modificar el reglamento nuestro, pero estoy segura que el próximo Consejo lo pondrá en marcha inmediatamente. Lo que sí que hemos puesto en marcha, y esto es importantísimo, ampliar el temario de oposiciones de acceso a la carrera judicial en todas las acciones formativas de la escuela judicial. A los jueces de familia también están incluidos en estos proyectos, en los servicios de formación continuada del Consejo General del Poder Judicial y existe ya, y lo hemos puesto en marcha ya porque esto sí que ha sido posible, un curso de perspectiva de género que es obligatorio para todos los jueces y juezas que quieran ir a cualquier especialidad. Como muy bien decía Isabel, esto es un tema transversal. Para dictar una sentencia justa, cualquier resolución justa, en cualquier jurisdicción, ya sea laboral, imaginaros, o sea, laboral, contencioso administrativo, la que sea de menores, hay que tener esa perspectiva de género. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer para formar a esa carrera judicial. En la primera convocatoria tuvimos 1.500 solicitudes
en España hay 5.000 jueces. O sea, fijaos, luego en las siguientes convocatorias prácticamente toda la carrera judicial está ya formada en esa perspectiva de género. Bueno, el Convenio de Estambul nos obligaba a esa ampliación del concepto de violencia de género. Ya hemos hecho estudios sobre asesinatos de mujeres fuera de la pareja, casos tan terribles como Laura Luelmo, Diana Kerr, todos esos asesinatos los estamos estudiando a través de los informes sobre las sentencias que se están dictando en este sentido, y ahí hemos incluido pues tanto mujeres asesinadas en el ámbito de la trata como compañeros de trabajo, aquellos asesinatos que se producen y que no hemos sido capaces de acreditar una relación afectiva, sino que a lo mejor es una relación simplemente de amistad o muy esporádica, amigos, vecinos, etcétera. Lo tenéis todo en la página y es muy, muy interesante. Hemos hecho un estudio de sentencias del Tribunal Supremo en materia de violencia sexual, un estudio amplísimo. Hemos recabado todas las sentencias que se dictaron en el año 2020 en el Tribunal Supremo en ese sentido. Las tenéis también en la página y ha sido interesantísimo. Bueno, seguimos haciendo muchos estudios, informes, y gracias al Pacto de Estado, que nos obligaba a seguir avanzando en ese conocimiento científico, hemos hecho, por supuesto, todos los años hacemos los estudios de los asesinatos de las mujeres víctimas, y no solamente de los asesinatos, sino de las sentencias que se dictan. Es decir, hacemos el seguimiento de todo lo que le ha pasado a esa mujer desde que ha puesto el pie en una institución, especialmente en un órgano judicial o en una fuerza de cuerpo de seguridad, hasta que acaba con la sentencia. No nos quedamos solo en el hecho del asesinato, sino que hacemos el seguimiento y la consecuencia que tiene ese asesinato. De ahí tenéis todas las cifras de víctimas mortales desde el año 2003, que fue cuando empezamos a hacer esta estadística, hasta actualmente, hasta el año 2022, y hemos hecho un informe que os invito a que lo leáis cuando se cumplió la víctima número 1000 desde el año 2003, desde que empezamos a contabilizarla, de violencia machista dentro de la pareja. Hemos sacado unas conclusiones impresionantes en ese estudio. Os voy a relatar alguna de ellos. Fijaos, se produce un asesinato por violencia de género cada 6,7 días. El año que más asesinatos hubo fue el año 2008, con 76 casos. El que menos, de momento, creo que ha sido el 2021. Hemos tenido asesinatos de mujeres de todas las edades. La niña que fue asesinada de menor edad tenía 13 años y la de mayor edad tenía 95 años. Es decir, sacamos una serie de conclusiones importantísimas también para desmitificar los mitos y las leyendas urbanas que hay acerca de la violencia de género. Es una violencia que atañe a todas las mujeres de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier nacionalidad, y por desgracia se está sufriendo también en España. Fijaos también el lugar donde se producen, los territorios donde se producen más asesinatos suelen ser los territorios de la costa. Almería es la provincia donde hay más asesinatos, y también lo analizamos por localidades de menos de 100.000 habitantes. La mayoría de los asesinatos se producen en poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Por eso es tan importante lo que estaba resaltando Isabel hace un momento. Las entidades locales tienen mucho que hacer en esto. Todos los recursos tienen que ir hasta el lugar más recóndito, y en las poblaciones más pequeñas aún más. Esa sensibilización y esa formación es fundamental. Bueno, en cuanto a la edad de las víctimas, os decía, la edad media es 42 años. Hubo un año que bajó considerablemente. Nos preocupa enormemente la violencia en la adolescencia. Por desgracia, hemos tenido que sufrir asesinatos de niñas menores de edad, muy jóvenes. De hecho, ese año en que bajó tanto la edad media nos preocupó enormemente, pero luego volvió a subir. La edad media suele estar en unos 42 años. En el momento del asesinato, la convivencia entre agresor y víctima suele continuar en su mayoría, lo cual, fijaos qué grado de vulnerabilidad tan grande estos delitos que se cometen en el ámbito de la intimidad, o sea, en el momento en el que todo el mundo tiene relajados sus mecanismos de defensa, ahí es donde se producen, y lo que es peor, dentro del domicilio. La mayoría de las ocasiones se produce el asesinato en el domicilio. Creo que os lo he puesto por aquí, aquí está, en más de un 76% de las ocasiones. El lugar donde estás más indefenso, por eso cuando
muchas de vosotras cuando os manifestáis, ¿no?, que pertenecéis a asociaciones de mujeres, decís, no nos matan, los asesinan. Pues tenéis razón, yo siempre lo digo. En los órganos judiciales, estas muertes son calificadas en su mayoría como asesinatos, que como sabéis tiene un mayor plus de culpabilidad. No son simples homicidios, son asesinatos y así lo dicen nuestros órganos judiciales. Fijaos, la mayoría de ellos se producen con arma blanca, es decir, utilizando las propias manos. El médico forense que trabaja con nosotros, que es Miguel Lorente, que ya lo conocéis seguro, todos vosotros, siempre hace un estudio forense de los asesinatos y nos dice, se producen con las propias manos, es decir, incluso cuenta el número de puñaladas, son asesinatos especialmente crueles, especialmente cruentos, y me está diciendo Pino que tengo 5 minutos, entonces voy a ir súper rápido. Os lo dejo todo ahí para que lo podáis analizar, pero os digo, la perspectiva de género es algo que para nosotros es fundamental, que los órganos judiciales lo utilicen, hay que incorporarla en todas las resoluciones. Sobre todo en las de violencia sexual, el Tribunal Supremo, y en estos 5 minutos me voy a dedicar a señalaros algunas de las sentencias más importantes que se han dictado en los últimos tiempos, en los que se ve ya esa perspectiva de género importantísimo. Fijaos, ¿no?, ya en el año 2018 calificaba el Tribunal Supremo el abuso sexual cualquier contacto corporal inconsentido de contenido sexual. No hace falta que haya penetración o no, cualquiera, el que sea inconsentido, es ya un delito. Un comportamiento fugaz y momentáneo es abuso sexual. Fijaos, habla esta sentencia del año 2019 de la parafilia. No se puede considerar, la parafilia es esa incapacidad de inhibición de los impulsos sexuales que a veces se alega como atenuante o como eximente. El Tribunal Supremo ha dicho que no puede resultar una eximente ni una atenuante. Fijaos, las sentencias tan importantes y que tuvieron tanta repercusión y que nos helaron tanto los casos muy complicados de la manada, por ejemplo, ¿no? Fijaos, ya con anterioridad la propia Audiencia de Navarra y el Tribunal Supremo nos ha dicho que en ningún caso para acreditar una violación o un delito contra la libertad sexual no hace falta acreditar ninguna lesión. Es más, la mayoría de las veces no hay lesiones cuando una mujer es agredida sexualmente. A veces tampoco hay que acreditar que se ha utilizado mucha fuerza, es decir, tan solo en esa sentencia se establece que si el delito se cometió en un habitáculo pequeño, ya se supone que hubo fuerza. Fijaos, en la sentencia de la manada, la del Tribunal Supremo, por favor, la tenéis que leer. O sea, el propio vídeo que ellos mismos grabaron y que ellos mismos difundieron es la prueba incriminatoria más importante. Fijaos que nosotros llamamos así, parece un poco despectivamente, la sentencia de la manada. Ellos mismos se autodenominaban la manada en el grupo de WhatsApp que tenían. Fijaos qué terrible. Ahí es donde se ve una mujer agobiada, impresionada, sin capacidad de reacción. O sea, describe perfectamente qué es una violencia sexual de alguien que está absolutamente incapacitada de reaccionar. Bueno, voy un poquito más adelante. La sentencia de Diana Quer es muy importante también. Se ha dictado esta sentencia imponiendo la pena más grave que hay en nuestro Código Penal, prisión permanente revisable, porque a pesar de que no había ninguna prueba física en el cuerpo, se acreditó que había existido un delito contra la libertad sexual y posteriormente el asesinato se había producido para tapar, para ocultar ese delito tan grave. Es decir, estamos viendo un avance muy importante en nuestra jurisprudencia. Esto está suponiendo esa perspectiva de género, que las mujeres se sientan más protegidas, que las mujeres confíen, pero, y para terminar, ¿tenemos que seguir avanzando? Por supuestísimo. ¿El sistema no es perfecto? No es perfecto, evidentemente. Vamos a continuar con nuestro compromiso de formar, con nuestro compromiso de sensibilizar para ser magistrado o juez en un juzgado de estas características que va a tratar a la víctima de violencia de género. Es fundamental que se forme en esa sensibilidad especial, esa especial concienciación, y eso es lo que estamos haciendo, pero también es muy importante
esas medidas a las que agradezco enormemente, Pino, que nos has relatado, como el aumentar, por supuesto, las herramientas, los medios materiales y los medios personales en todos los juzgados, eso es fundamental. La formación también en el resto de los funcionarios, no solamente la carrera judicial, evidentemente. Y luego, por último, y para terminar, y simplemente para recordar el terrible asesinato que se ha producido hace unos días en Sueca. Los sistemas informáticos de todas las instituciones que tratamos con las víctimas de violencia de género tienen que estar interrelacionados entre sí. Estamos en el siglo XXI. No podemos dejar que cada uno tenga unos datos y que no se comuniquen. Llevamos muchos años en el observatorio pidiendo esto. Todo tiene que ir en tiempo real, de la manera más urgente y más inmediata, de un órgano judicial a otro, de una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, de un recurso asistencial. Esto es importantísimo. Eso es lo que estamos reclamando y, desde luego, tenemos que seguir por ese camino, y gracias a todas las personas que han hecho posible estas jornadas, ya octavas, ya veo que están siendo un enorme éxito, y aunque breve, me ha encantado estar con vosotros. Os invito a que sigáis examinando el PowerPoint que os he preparado, que es muy largo, donde hay muchas sentencias que os pueden interesar. Muchísimas gracias. Gracias y perdona. Me han pasado. Muchísimas gracias. Siento haber cortado la intervención, pero bueno, nos quedamos con el gran material, ¿no? Con el gran dossier, que nos va a ser de mucha ayuda. Hemos cortado por si quieren ustedes hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien del público? Hay alguien, muy bien. Aprovechenla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. Yo soy Marisol Saelo, trabajadora social del punto de violencia de aquí de Fuenlabrada. Voy a respirar. Nada, y aprovechando que está aquí Isabel y que hablamos de todas las mujeres, quería preguntar si se está trabajando también en la línea de coordinar con extranjería, ¿no? El hecho de que muchas mujeres, cuando no llegan a los recursos, demandan recursos económicos, ¿no? Pero al final tenemos las herramientas, tenemos la posibilidad de reconocer la condición de víctimas de violencia, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres en situación administrativa irregular, no pueden acceder a las prestaciones, o las víctimas de trata tampoco son reconocidas, ¿no? Tampoco pueden acceder a las prestaciones económicas. Entonces, bueno, pues lo lanzo aprovechando que estás aquí y a ver qué nos puedes decir. Gracias. Pues sí, es cierto que el título habilitante social, o sea, la acreditación cuando no es judicial, tiene sus limitaciones. O sea, el artículo 23 permite la acreditación de las situaciones de violencia de género por medio de un informe de servicios sociales, siempre que la normativa sectorial del recurso o el derecho al que se va a acceder lo prevea. ¿Qué ocurre con la ley de extranjería? Que no lo prevé. O sea, la RAI lo prevé, pues la renta activa de exerción prevé que puedan acceder mujeres víctimas de violencia de género con una acreditación social, pero las mujeres en situación administrativa, o sea, perdón, para regularizar tu situación administrativa en España necesitas un título judicial. La ley orgánica de extranjería así lo exige. Para eso, para que sirviera el título habilitante, el que hemos diseñado, tendríamos que modificar la ley de extranjería. Nosotros se lo hemos dicho al Ministerio competente. Cuando aprobamos el título habilitante con las comunidades autónomas, nos hemos dirigido a la Dirección General de Migraciones y les hemos dicho, mirar que la ley actualmente solo permite la regularización mediante un título judicial, o sea, siempre que haya una orden de alejamiento, una sentencia condenatoria o un informe del Ministerio Fiscal. Nuestra intención y nuestra propuesta es que eso sea. Nosotros, en todas las posibilidades que haya de que el título habilitante de carácter social sea válido,
es nuestra intención. Lo que pasa es que no solo depende de nosotras, pero sí que lo hemos contemplado, se lo hemos dicho a la Dirección General competente y si la legislación de extranjería se reforma, pues estaremos muy vigilantes de que estas mejoras se incorporen. Es lo que te puedo decir. Y es verdad que hay recursos económicos a los que tienen acceso las mujeres víctimas de violencia de género, como en la renta activa de inserción, que no tienen acceso a las víctimas de trata. Eso es otra pelea que tenemos, pero todavía no la hemos conseguido. Sí que hemos conseguido lo del ingreso mínimo vital, pero la renta activa de inserción no, todavía no. ¿Alguna otra? Sí. No se le oye. ¿No me oyes? Ahora. Ahora, vale. Bueno, yo sé que es muy tarde y no quiero entretener más, pero es que tengo una duda muy importante. ¿Una comunidad autónoma puede cambiar desde la denominación de violencia de género a todas estas leyes y todas estas cosas que hemos ido consiguiendo en los años? ¿Puede? ¿Tiene valor legal o no? A ver, la ley orgánica no la puede cambiar ninguna comunidad autónoma. La ley orgánica 1/2004 es la ley orgánica 1/2004 y eso es de cumplimiento obligatorio para todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas luego, dentro de su ámbito competencial, pueden a las cosas ya cambiarles la denominación que quieran, pero luego hay una cosa que está por encima de todo eso, que son los compromisos internacionales que España tiene asumidos con la ratificación de los convenios internacionales. El primero de ellos, el Convenio de Estambul. Y eso nos obliga a todos como país, al Estado y a las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que es el Estado quien responde internacionalmente por sus obligaciones. Y luego hay derechos reconocidos en la ley integral que tienen validez dentro del Estado, que no los pueden recortar. O sea, la ley integral es de cumplimiento obligatorio en todo el Estado, es una ley orgánica y reconoce derechos a las víctimas de violencia de género. Reconoce el derecho a la información, el derecho a la asistencia social integral, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Todo eso no lo puede derogar una comunidad autónoma, no puede. O sea, no porque no depende de ellos. Sí, perdona, al hilo existe el principio de jerarquía legislativa, que quiere decir que el rango legal, ley orgánica y rango legal de una ley estatal está por encima del rango legal de las leyes comunitarias y, por lo tanto, nunca una ley de una comunidad autónoma puede derogar una ley estatal. Eso es imposible en nuestro derecho porque está regulado constitucionalmente este principio de jerarquía legislativa. Bueno, otra cosa es cómo luego ellas distribuyan sus recursos o cómo diseñen sus centros de atención. Pero bueno, nosotros ahí estaremos vigilantes. Nosotras en la delegación revisamos toda la justificación de los fondos que nosotros transferimos a las comunidades autónomas del Pacto de Estado. Y lo que no gastan se lo restamos de las transferencias del año siguiente. También lo hacemos con las entidades locales. Es muy difícil el control a priori, porque nosotros no podemos esperar a transferir los fondos a que nos lleguen todos los proyectos, porque son 8.131 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas, porque País Vasco y Navarra, por el régimen foral, no reciben estos fondos. No podemos dar el visto bueno a todos los proyectos y, aparte, el papel lo sostiene todo. Luego tienes que ver la actuación. Entonces, nosotros entregamos los fondos sin saber muy bien a veces a qué... Sí que, a ver, no entendáis que demos los fondos sin saber, pero a los ayuntamientos, sin poder verificarlo, porque somos muy poca gente y son muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas. Controlamos luego a posteriori, cuando la actuación ya está hecha y ya tenemos las evidencias de que se ha hecho y podemos ya detraer las cantidades que no han sido debidamente justificadas.
pero a priori es muy difícil, porque por el papel te lo aguantan todo. Voy a hacer una campaña de sensibilización y luego en esa campaña de sensibilización o en esa guía te pueden meter cualquier cosa. Pues tenemos que terminar, si es una pregunta muy rápida. Sí, rapidísima. Muchas gracias. Se ha comentado aquí que la Comunidad de Madrid en concreto, todo el dinero que se ha transferido a la comunidad autónoma no ha sido gastado, ¿no? Entonces la pregunta es, todo ese dinero que se devuelve, ¿qué se hace con ese dinero? Porque las consecuencias son para las mujeres. Entonces, aquí en la Comunidad de Madrid, las mujeres han dejado de recibir, de alguna forma, a través de diferentes mecanismos, lo que realmente, ¿no?, es un derecho para ellas, según el Pacto de Estado. ¿Qué se hace con ese dinero? No quiero el dinero del Pacto de Estado tiene una serie de excepciones. Es que es un tema un poco técnico y complejo. La Comunidad de Madrid está gastando los fondos del Pacto de Estado. Lo que pasa es que los está gastando, como algunas otras, con retraso. O sea, no los gasta en el año en que se los transferimos, los gasta en los años siguientes. En el año inmediatamente siguiente lo puede hacer. Si miramos a fecha de hoy, es verdad que el nivel de gasto que ha hecho del año 21, o sea, es que estamos ahora recibiendo la justificación a 31 de marzo, que es que no llevamos ni 15 días, estamos recibiendo la justificación de lo que han gastado en el 21. Yo te puedo hablar del 20. Si yo miro lo que ha gastado Madrid en el 20, de los fondos transferidos del 20 ha gastado poco, pero ha gastado muchos de los del 19. Va gastando con cierto retraso, pero es que lo pueden hacer. Por eso a veces no nos gusta dar la información, porque es que estos fondos no tienen que, si yo los transfiero en el año 19, a 31 de diciembre del 19 no los tiene que haber gastado, tiene un año más para gastarlo, con lo cual hasta el 20 yo no tengo toda la información completa de lo que ha hecho Madrid con los fondos del 19 y del 20. No sé si me explico, hasta el 31 de diciembre del año siguiente, de marzo. Os invito a que miráis en la web, por petición del Defensor del Pueblo y de muchas asociaciones de mujeres, hemos colgado lo que están haciendo las comunidades autónomas. Tenemos colgado ya 18 y 19, porque el 18 lo podían gastar, en el 18 y en el 19, y lo del 19 hasta el 20 no lo sabíamos. Es que es un poco compleja la gestión administrativa. Y lo que no gastan se les resta de la transferencia, pero es que es el único mecanismo que tenemos que nos deja la legislación presupuestaria. Y luego pues, la denuncia política y la incidencia política. Pero nosotros no tenemos otras herramientas de penalización, más que la aplicación de la regla de remanentes. Es que es lo único que nos deja la ley. De todas maneras, las comunidades autónomas están... El nivel de gasto está siendo importante. O sea, lo que pasa es que algunas gastan con retraso y por eso la información llega tarde y mal, pero gastan con retraso. Otra cosa es que lo que hagan nos guste. Me van a disculpar, pero sé que es dificilísimo de verdad moderar una mesa y sobre todo con los tiempos que tenemos que jugar porque me están mirando. Pero entrar y ahí veréis los programas. Hay un listado con todos los programas que financian. Sé que es un tema interesante, pero acude a la web de la delegación y aprovecha la hora que la tienes, aunque sea 5 minutos antes de que se vaya, 2 minutos en lo que va caminando de aquí a allá, porque la vienen a buscar ya. Para finalizar, 2 frases. No queremos la impunidad, como han dicho. Creo que la necesidad de formación y de coordinación de todas las instituciones, entidades que trabajamos en ello. Muchas gracias y un placer. Hasta las 4.